En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a dar inicio eh, a esta charlita sobre la caridad nuevamente, para que todos más o menos tengan presente. Ya estamos terminando este capítulo 2, este capítulo segundo, que como hago siempre trato de mostrarlo un poquito para que se pueda repasar el origen de la caridad del hombre, que es por infusión divina, el aumento de la caridad, cómo se va dando los aumentos de la caridad. Y ahora nos queda ver el tercer y último punto, que es la disminución y pérdida de la caridad. Y acá, como había anticipado en la charla anterior, es un tema muy breve, muy cortito, pero que nos sirve para complementar entonces esto que estábamos viendo, y así entenderlo, bueno, terminar de entenderlo mejor. Entonces, vamos a ver en primer lugar esta disminución de la caridad, porque son estos como los dos temas que van a cerrar esta cuestión. Por un lado, la posibilidad de que la caridad pueda disminuir y, y si disminuye, ¿por qué o cuáles son las circunstancias que eventualmente podría suceder? Y segundo, la pérdida completa de la caridad. Entonces, en primer lugar, la disminución de la caridad, que es un poquito lo que por ahí más se discute, porque se dicen varias cosas acerca de esto. Entonces algunos dicen que se disminuye por un motivo, otros por otro, etc., ¿no? Algunos dicen que no disminuye. Bueno, hay distintas posturas, pero vamos a seguir fundamentalmente a Santo Tomás y los teólogos moralistas que enseñan según Santo Tomás y son quienes nos enseñan a nosotros y de quienes nosotros podemos aprender de los estudios que ellos han hecho. Entonces, punto número 1, la disminución de la caridad. Los hábitos, que la caridad, recuerden, como virtud es un hábito, pueden crecer y pueden disminuir. Y eso es algo, digo, de experiencia constatable, ¿no? Entonces uno, en hábitos, por ahí uno puede tener el hábito de, no sé, de ser templado y ser medido en las comidas, etc. Y de pronto pasó un tiempo y dejó de practicarlo y va perdiendo el hábito, ya no es tan templado. Pueden disminuir de forma directa cuando el mismo hábito se empieza a debilitar, cuando ya no está tan arraigado, cuando los actos no son tan fuertes y tan claros, o de modo indirecto, que es por distintas causas que van como generando todo un ambiente, van haciendo una disposición y que van afectando, porque es un ambiente que me va afectando y inciden en mí, inciden en el hábito. Y, por ejemplo, puede ser que incida tal vez en la capacidad que tengo para la fortaleza, porque veo que todo me va llevando a ser más perezoso, más débil, más... Bueno, pero esto que estoy diciendo hasta acá, que no importa, es una introducción, si se quiere, muy, así, muy informal. Bueno, toda la charla es informal, pero esto es más que nada los hábitos humanos, y lo dije a propósito, porque bueno, los hábitos humanos aumentan por la repetición de actos, y si dejo de repetir los actos, entonces disminuyen. Es como el pianista que practica todos los días piano, entonces el hábito se va arraigando más, pero si después pasan 10 años que no practicó nada, tiene que retomar un poquito, tiene que hacer prácticas hasta que vuelva a tener el mismo nivel de su hábito. Tiene el hábito arraigado, pero tiene que volver a practicar un poco para alcanzar el mismo nivel, ¿no? Bueno, pero digo, todo esto es en el ámbito humano. Lo que pasa es que la caridad no está en el plano humano. La caridad es sobrenatural, es algo de Dios. Entonces, no es algo adquirido por nosotros. Aquí estamos ante una virtud que no tiene un origen natural, no tiene un origen humano, que no es que la caridad, nosotros somos caritativos porque un día empezamos a ser buenos y a repetir los actos de bondad y ahí nos constituimos en caritativos. No, no es así.
Ya lo dijimos y recién cuando hice el repaso ahí del cuadrito, dije una vez más que esto viene por Dios, por infusión divina. Dios es quien infunde esta virtud sobrenatural. Por lo tanto, esa comparación, esa analogía con el proceso de los hábitos humanos no es del todo correcta, ¿no? Tiene sus importantes diferencias, porque, como digo, en los hábitos humanos es de una manera y en lo sobrenatural, en la caridad, es de otro. Entonces, vamos poniendo algunas sentencias más claras. En este sentido, una cosa que hay que decir es que no hay disminución directa de la caridad. No hay disminución directa de la caridad, como sí podría tener disminución directa de la templanza si dejo de hacer actos medidos y ordenados, como puse el ejemplo hace un rato, en las comidas. Si yo me entrego hacia el desenfreno, entonces hay una disminución directa en la virtud de la templanza. Dejo de ser templado, o al menos no soy tan templado. En la caridad no hay una disminución directa, porque la caridad existe en el hombre porque Dios la infunde, y entonces su disminución depende de Dios. Dios tendría que sacarla del alma, tiene que haber una sustracción. Pero Dios no quita los bienes sobrenaturales al hombre como no sé, te portaste mal, te voy a quitar un poquito de caridad. No, Dios no hace así, Dios no es como nosotros. Los pecados del hombre pueden ser, entonces, como aprendimos cuando éramos niños en primera comunión, de dos modos, o graves o leves, es decir, pecados mortales o veniales. ¿El pecado mortal disminuye la caridad? ¿No? Uno podría preguntarse, ¿la disminuye? Sí, no, un poco. Bueno, no, el pecado mortal en realidad no disminuye la caridad. Y uno dice, ¿cómo que no va a disminuir la caridad? Si el pecado es mortal. No la disminuye, sino que directamente la quita, la mata, absolutamente, absolutamente. O sea, yo cometo un solo pecado mortal, un domingo por pereza, pudiendo venir a misa, no vine a misa. Entonces, sabiendo que era pecado mortal, y dije, no, pero estoy cansado, listo, yo maté la caridad en mi alma. Ya vamos a ver una cosa más acerca de eso. Los pecados veniales, los pecados leves, tampoco la disminuyen la caridad efectivamente, porque según toda la enseñanza tradicional de la teología, el desorden de los pecados veniales atañe más que nada a los medios que me conducen al fin. El fin es Dios. Los pecados veniales apuntan más que nada a los medios, pero no al fin. No es que yo digo, no quiero amar más a Dios. Entonces no afectan tanto al hábito no afectan directamente al hábito de la caridad, porque la caridad tiene, acuérdense, como fin tiene a Dios en cuanto al bien amado. Entonces tiende directamente a Dios. Pero sí se puede decir, es cierto, que la caridad disminuye, ahora sí, porque este es el punto, ¿disminuye la caridad? Que la caridad, por el pecado mortal dijimos que no, el pecado mortal directamente la mata. Por el pecado venial, si bien apunta a los medios y no al fin, que la caridad apunta directamente a Dios, que es el fin, pero el pecado venial puede afectar a la caridad. O dicho de otra manera, la caridad disminuye indirectamente por el pecado venial y también por la cesación de los actos caritativos. Es decir, cuando yo dejo de hacer actos caritativos como habitualmente hacía, porque estos van disponiéndome para el pecado mortal, porque si cometo pecados veniales, aunque yo cometa 10.000 pecados veniales, nunca se van a transformar en un solo pecado mortal, pero sí me predisponen a cometer un pecado mortal. Entonces, los pecados veniales van generando un ambiente nocivo contra la virtud de la caridad, porque es como que me van a mí preparando para cometer un pecado mortal, y si lo cometiese, entonces ahí sí yo me vería privado de la caridad. A esto se refiere
Nuestro Señor, según el texto de San Mateo, capítulo 24, cuando dice, por haberse multiplicado la iniquidad, se enfriará la caridad en las multitudes. O sea, porque empezaron a cometer muchos pecados veniales, la caridad se va a enfriar. No es que desaparece, pero va a disminuir en las almas que así viven, ¿no? Entonces, este pecado venial, como es una interrupción, es como que pongo una barrera a los actos buenos de caridad que yo hacía, disminuye, como dije entonces, la caridad. Y para hacerlo más esquemático, lo hace por varias razones. Entonces, disminuye la caridad, en primer lugar, porque el pecado venial, por ser pecado, porque es un acto pecaminoso, va en contra de la ley de Dios, que es amor, entonces es contradictorio también a la caridad. Entonces yo estoy haciendo algo, estoy creciendo en los pecados veniales y por lo tanto estoy haciendo algo contradictorio a la caridad. Entonces la caridad tiene que ir disminuyendo. Sí, porque la caridad es la que me va como ordenando mis actos, los actos humanos, hacia Dios. Pero el pecado venial los va llevando a otro lado, me los va desordenando. Además, estos pecados veniales disponen, como dije recién, para otros que son semejantes, parecidos, y entonces como que van fomentando todas esas tendencias pecaminosas, entonces tarde o temprano voy a terminar con el pecado mortal. Santo Tomás dice, el pecado venial retarda el acto de la caridad por su excesivo apego al bien creado. El pecado venial retarda el acto de la caridad por su excesivo apego al bien creado. Entonces, como se apega mucho al bien creado, deja de pensar en el bien increado, que es el que realmente tiene que buscar la caridad. Entonces, un segundo. Por otro lado, el pecado venial estorba el fervor de la caridad, porque evidentemente todo el entusiasmo de hacer el bien y de ayudar a los demás, de amar al prójimo con todas nuestras fuerzas, etc., todo ese entusiasmo se va perdiendo porque estoy haciendo pecados veniales, entonces que se me van las ganas de se me van las ganas de hacer el bien porque estoy como entusiasmado con la vida de pecado. Entonces, al desviar el afecto hacia las criaturas, porque en lugar de tenerlo hacia Dios, empiezo a amar las cosas de este mundo, ahí evidentemente que la caridad va disminuyendo. Santo Tomás tiene una frase también que muestra un poco esto con cierta claridad. A ver, dice él, déjame ver un segundito. Diariamente perdemos algo en lo espiritual por el calor de la concupiscencia de los pecados veniales que disminuyen el fervor de la caridad. Ahí lo pueden ver ustedes, repito, lo leo una vez más. Diariamente perdemos algo en lo espiritual por el calor de la concupiscencia de los pecados veniales. O sea, diariamente vamos perdiendo algo de la caridad por ese fuego de la concupiscencia, ese fuego del pecado, que hace que disminuya entonces el entusiasmo de la caridad. Bien. Entonces, en tercer lugar, entonces digo el segundo porque estos pecados veniales estorban la caridad, ¿no? En tercer lugar, los pecados veniales, como también lo fui diciendo, y esto lo estoy diciendo a modo de conclusión, disponen para el pecado mortal y con eso, por supuesto, para la destrucción de la caridad. Y entonces me voy como las cosas que son medios y que yo estoy amando desordenadamente por el pecado venial, las puedo terminar convirtiendo en fines. Y entonces ya no tengo más caridad, porque el fin no es más Dios, sino que pasa a ser alguna criatura.
Y además porque esa repetición de actos malos, de los pecados veniales, esa habituación de los pequeños desórdenes, me van como preparando y predisponiendo para no someterme al orden que Dios ha impuesto, teniéndolo a Él como último fin, ¿no? Porque me voy desordenando, me voy saliendo del camino que Dios ha preparado para mí. Bueno, hasta ahí entonces la disminución de la caridad. Vamos ahora, vamos al segundo punto, que es la pérdida de la caridad, que ya anticipé algo. Ya dije, más o menos a esta altura todos entienden cómo es y por qué se da y en qué situación, etc. Bien. La Sagrada Escritura, junto con lo que después la Iglesia va a enseñar, lo que es el magisterio de la Iglesia, dicen explícitamente que el hombre pierde la caridad por el pecado, como dije recién, por el pecado mortal. Un texto de San Pablo: caísteis desgajados de la gracia, o sea, fuisteis arrancados de la gracia. Al no tener gracia santificante por el pecado mortal, tampoco tengo la caridad. La caridad, lo habíamos visto en las primeras charlitas sobre esta virtud, es una forma, es una cosa, es una realidad que es causada por el Espíritu Santo en el hombre. Entonces, ya lo dije hace un rato, lo vuelvo a repetir, la pérdida no puede venir por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que un día amaneció no sé cuánto y dijo, ok, hoy te voy a quitar la caridad. No, nunca, Dios nunca hace eso, nunca. La acción de Dios es infaliblemente eficaz, y Dios es fiel, y cuando Dios quiere algo eso se cumple siempre, y Dios quiere el bien para nosotros, entonces siempre eso va a estar firme. Tampoco por la misma naturaleza de la caridad, no es que es algo que puede estar y no estar, o que, porque no, porque justamente es algo que nos ordena hacia Dios y nos separa de todo pecado. Pero puede perderse no por Dios, no por la naturaleza de la caridad, pero sí por nosotros, por parte del sujeto. Ya que como no estamos unidos así fijos definitivamente a Dios en esta vida, porque no somos santos, si no estamos ya canonizados, es decir, santos en el cielo, la voluntad nuestra no puede amar de modo actual, vivo, constante, continuamente a Dios, de manera tal que jamás pudiese inclinarse a otra cosa distinta a Dios o contraria a Dios. No, en esta vida no podemos amar así. De un modo así tan fijos en Dios que jamás podríamos amar algo distinto. No, en esta vida no se puede así. Cosa que sí sucede en el cielo, evidentemente, que los santos que están viendo a Dios, ellos aman a Él y solamente a Él, y en Él aman las demás cosas, ¿no? Pero eso es diferente y eso es inamovible. Claro que igual vale este momento tal vez para hacer una aclaración. Dios puede confirmar en la gracia, por cierto privilegio, a algunas personas que están en este mundo. Es decir, que les infunde la caridad de tal manera y los confirma en ese amor a Él, a Dios, de tal modo que ya ellos nunca más van a pecar. Eso es lo que se llama impecabilidad, o la confirmación en la gracia. La Iglesia dice que, al menos en la Virgen María, eso se dio, en San José y en los apóstoles después de Pentecostés. Se dio esto, de lo que enseña la Iglesia. Fuera de esos casos, San Juan de la Cruz y algún otro doctor espiritual piensan que también puede ser confirmado la gracia las almas que llegan a lo que estos místicos denominan la unión transformativa, o lo van a escuchar también en distintas partes como matrimonio espiritual con Dios. En ese estado la caridad no se puede perder nunca, es eterna, porque Dios así lo concedió como un privilegio. Entonces, salvo esos casos, la caridad se puede perder por un solo acto de pecado grave, por un solo pecado mortal. Eso está en la Biblia, está en el Magisterio. Basta un solo pecado mortal para destruir la caridad, porque
El hábito del pecado mortal y la caridad son diametralmente opuestos y no pueden coexistir simultáneamente en el mismo sujeto. O estoy en pecado mortal o estoy en gracia de Dios. No pueden ser las dos cosas simultáneamente. Si estoy en gracia de Dios, tengo la caridad. Si estoy en pecado mortal, no tengo la caridad. O una cosa o la otra. No pueden estar, repito, simultáneamente en el mismo sujeto. La caridad es amor a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y si lo amo a Dios, me sujeto a Él, lo obedezco, cumplo sus mandamientos. Le muestro mis actos de amor, amándolo a Él directamente, amando al prójimo en Él. Y todo lo contrario pasa si yo cometo un solo pecado mortal. Porque ahí me amé más a mí mismo que a Dios. Y por lo tanto desobedecí sus preceptos, sus consejos, sus mandatos, con un solo pecado mortal. Ciertamente, vuelvo para terminar, ya con esto terminamos. Vuelvo al inicio. Al inicio empecé hablando de los hábitos humanos. Bueno, los hábitos humanos van creciendo con la repetición de actos y si dejo de hacer los actos van disminuyendo. Bueno, un solo acto no destruye un hábito adquirido por muchos actos anteriores. O sea, yo llevo, no sé, 5 años viviendo según la caridad y ya trato de hacer actos de amor a Dios y al prójimo, actos concretos de caridad. Y de pronto cometí un pecado mortal. Ese único acto anuló y borró completamente los anteriores. En las virtudes, virtudes humanas, no. En las virtudes humanas, no. Yo vengo practicando la templanza y de pronto cometo un pecado mortal contra la templanza. No es que ese único pecado borró y aniquiló todo el hábito que yo adquirí, que estaba firme en mi alma. En las virtudes humanas eso no pasa, pero en la caridad, acuérdense, y por eso lo vuelvo a decir a propósito, no es una virtud adquirida por repetición de actos, sino que es una virtud que Dios nos concede a nosotros, es infundida por Dios. Entonces, por eso es que basta para aniquilarla, para sacarla, para destruirla, un solo acto, que es el acto del pecado mortal, y así se impide que Dios la infunda. El pecado mortal estorba, porque o está el pecado mortal o está la gracia, uno de los dos. Entonces, con un solo pecado mortal es suficiente para quitar el hábito de la caridad. Dios no puede infundir la caridad si yo estoy en pecado mortal. No puede, porque son contradictorias. Bien, con esto entonces, como señalé en la charlita anterior y ahora antes de empezar, era que es breve, pero con esto damos término a este segundo capítulo. El sujeto psíquico de la caridad, vimos el origen de la caridad en el hombre, después el aumento de la caridad, y ahora en la charlita de hoy, este aumento de la caridad lo fuimos dividiendo, ¿no? Entonces, el modo en que va aumentando la caridad, etcétera, cómo, hasta dónde, cuál es el límite, los distintos grados en esta vida y después en la vida eterna, etcétera. Y ahora, por último, la disminución y pérdida de la caridad. Y con esto damos ya por cerrado este tema, antes de comenzar con el capítulo 3, en la próxima charla, Dios mediante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes, por Jesucristo nuestro Señor.